Totó, me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Agradezco a Juanjo la invitación y bueno, empezamos a disfrutar de la compañía de Jacobo. Muchísimas gracias por estar aquí, Jacobo. ¿Es primera vez que estás en Murcia? Es la primera vez que estoy, no en la comunidad, pero sí en la ciudad. ¿Y qué te parece? ¿Te gusta? ¿Qué has Pues, visto? la verdad es que llevo un muy buen día. O sea, he paseado, he visto cosas y sobre todo he comido cosas muy ricas. Ah, bueno, mira, me alegro mucho. Bienvenido. Pues bueno, vamos a dar inicio a la entrevista. Jacobo Vergareche nace en Londres, compagina la escritura con su trabajo como productor audiovisual y guionista. Colabora regularmente con diversos medios. Es autor del poemario Playas en 2004 y la obra de teatro Coma en 2015. La colección de libros infantiles Aventuras en Bodytown en 2017. El ensayo autobiográfico Estaciones de Regreso en 2019. Y las novelas Los días perfectos, 2021, y Las despedidas en 2023, que casualmente tuvimos hace 2 días el club de lectura de la novela Las despedidas. Y de verdad que fue una experiencia bastante satisfactoria. Hay algunos aquí, algunos participantes del club, bienvenidos. Pues la primera pregunta que te hago, Jacobo, es ¿por qué los ensayos de Montaigne? Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, los ensayos de Montaigne es un... Montaigne se inventa la palabra ensayo, o sea, no existía el género. O sea, se inventa tanto la palabra que en francés es essai, que viene de essayer, que quiere decir probar, ¿no? Es decir, cuando estás probando algo porque no sabes lo que estás haciendo pruebas. Entonces un ensayo es como una prueba de algo, un ensayo, una manera de estar jugando con el lenguaje realmente sin ser un tratado filosófico, sin querer demostrar nada, sino que simplemente estás dejando el lenguaje correr en libertad. Y yo cuando descubrí los ensayos fue con 16 años, en casa de un amigo mío que para mí era como el oráculo de Delfos. O sea, yo tenía un amigo que tenía 7 años más que yo y yo iba a su casa para ver qué leía, porque claro, entonces no había internet, no había estas cosas y uno siempre necesitaba que hubiese otra persona que te descubriera la música, que te descubriera qué leer y muchas otras cosas más, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de encontrar un libro, los ensayos de Michel de Montaigne. Y yo, ¿qué es esto? Y lo abrí y abrir esa puerta es una puerta que sigue abierta por donde en mi vida han entrado muchas otras cosas. O sea, Montaigne es el gran... digamos, el gran redescubridor de la antigüedad clásica, ¿no? Es el que trae a la modernidad a los antiguos, a Séneca, a Lucrecio, a Plutarco, a Tácito, a Aristóteles, y él nos los presenta de una manera donde los podemos mirar con ojos nuevos, ¿no? Con los ojos de ahora. Y bueno, pues es un libro como que siempre me lleva a un estado de asombro absoluto y que me permite descubrir muchísimas cosas, ¿no? Es el único libro que no he dejado de leer. Comentas, he leído en tu blog que para ti Montaigne es un gran profeta del valor de la amistad. Sí, Montaigne es, o sea, en la génesis de los ensayos,
hay una gran historia de amistad detrás. Montaigne nace en el siglo XVI en Francia, en la región de Burdeos, y su padre, que era el alcalde de Burdeos, además una familia de origen español, eran judíos españoles, y se cambiaron el nombre varias veces. Y ahí está Montaigne. El padre era un burgués que hizo dinero con el comercio de pescados en Salazón y terminó siendo alcalde de Burdeos. Y el padre tenía inquietudes propias de la época, renacentistas, y quería que su hijo se criara escuchando latín y griego. Y de hecho no le enseñaron francés ni español, o sea, fue ni occitano, que se hablaba en esa zona. Fue la última persona en la historia de la humanidad cuya lengua materna fue el latín, porque no se le autorizaba a nadie a hablarle a Montaigne si no se le hablaba en latín. Y hasta los 8 años no le hablaron en francés. O sea que digamos que nació, se crió en latín, y sus amigos eran los profesores que le enseñaban latín, pero sobre todo los libros, ¿no? Y entonces, y luego su segundo idioma era el griego, ni siquiera el francés. Entonces imaginaos, un niño raro que vivía en un mundo donde nadie hablaba ya latín y griego, y que eran sus idiomas maternos, ¿no? Propios. Y tenía una cultura vastísima, se lo había leído todo lo que había hasta entonces, de todo lo que se había rescatado de la antigüedad clásica, y claro, le costaba mucho hacerse amigos. O sea, ¿dónde vas a hacerte amigo de una persona que no está jugando al pilla-pilla ni al escondite, sino que se está leyendo a Cornelio Tácito y a Cicerón, ¿no? Y en esas descubre a otro chaval que se llamaba Etienne de la Boétie, que también tenía una formación, era un absoluto superdotado, que con 18 años escribió uno de los libros de teoría política más importantes de Occidente, que se llama El discurso sobre la servidumbre voluntaria. Es el primer teórico contra sobre la desobediencia civil, contra la tiranía, contra la monarquía, contra los gobiernos autoritarios y las dictaduras, ¿no? Y era un texto secreto que la gente se pasaba el manuscrito, ¿no? Y se lo intercambiaba, no se había impreso, porque era un libro entonces tremendamente controvertido. Y el día que Montaigne lee eso y ve las fuentes que está manejando y cómo escribe, dice, quiero conocer a Etienne. Y conoce a Etienne, y por fin, por primera vez en su vida, conoce una persona que comparte su visión del mundo, que le preocupan las mismas cosas, ¿no? Dice C.S. Lewis a veces que la amistad empieza cuando encuentras a alguien que se está fijando en las cosas que te fijas tú, ¿no? Y te das cuenta de que no estás solo en el mundo. Y dices como, es lo que dice, ¿cómo? Tú también, pensé que yo era el único, ¿no? Y en ese momento que te das cuenta que no eres el único, como que estás en una isla, en un mar de soledad, pero con una persona que piensa como tú. Y eso le pasa a Montaigne cuando encuentra a Etienne de la Boétie. Y tienen una amistad muy profunda, donde comparten todo y donde por fin tienen un encuentro con alguien con el que conecta. Y poco después, Etienne de la Boétie se muere. Se muere una enfermedad, se muere muy joven. Y Montaigne se queda desolado, porque entiende que no va a volver a encontrar una persona con la que pueda conectar. Y entonces se encierra en una torre a las afueras de Burdeos, cerca de un pueblo que se llama Libourne, a 40 kilómetros de Burdeos, y se encierra en una torre de su castillo, con 38 años, y decide que se va a quedar encerrado hasta que se muera, porque ya es un anciano. Entonces 38 años era un anciano, él pensaba que la muerte estaba cerca,
luego resulta que vivió mucho tiempo más. Pero empieza a escribir, y el libro que escribe, en el fondo, es una conversación con ese amigo que ha muerto, porque él le habla al libro como el que le está hablando a un amigo. Entonces, si leéis los ensayos de Montaigne, la sensación que vais a tener es la de un amigo que os está hablando y os está contando lo que le ha pasado. No quiere convenceros de nada, no quiere imponeros una opinión, simplemente os comparte todas sus dudas y su intimidad y las cosas que le preocupan, tanto las cosas absurdas como la longitud de los pulgares o si tiene un bigote y se lo deja o no, como las cosas importantes, ¿no? Sobre qué es la virtud, qué es la amistad. Y entonces el libro está totalmente impregnado de la voz de un amigo que está buscando al amigo que ya no está, ¿no? Pero que habla con la voz de un viejo amigo. Y cuando uno lo lee, uno tiene la sensación de que es amigo de Montaigne. O sea, yo cierro el libro y lo dejo en la mesilla y ahí está mi amigo Montaigne, ¿no? Al que siempre vuelvo cuando tengo una duda, cuando tengo tal. Es como para otras personas es la Biblia, para mí es los ensayos de Montaigne. Muy interesante, la verdad, la vida de Montaigne. Gracias por recomendarnos su lectura. Y hablando de esos momentos difíciles, ¿cómo sales de esos momentos difíciles cuando tienes bajón o cuando no estás inspirado o en los días que no te apetece escribir? ¿Qué haces? Bueno, o sea, los días que no te apetece escribir normalmente no son días de bajón. A veces sí, ¿no? Pero escribir es una tarea muy ardua y a mí no me gusta particularmente escribir. O sea, escribir, uno se tiene que encerrar, tiene que apagar el móvil, tiene que decirle no a los amigos, tiene que decirle no a la calle, no al parque, no a salir a una montaña y a buscar setas. Escribir es una tarea ardua, ¿no? Donde uno además no solo tiene que escribir, sino que tiene que leerse a sí mismo después lo que ha escrito y juzgarse a uno mismo. Y en ese sentido es una tarea que puede llegar a ser bastante desagradable. Entonces, o sea, yo escribo cuando estoy cargado de energía, pero muchas veces prefiero no escribir, ¿no? O sea, escribo cuando tengo la angustia de que si no lo hago se me va a olvidar o de que estoy haciendo el vago y que debería escribir y me lo impongo, ¿no? Pero la felicidad no está en la escritura para nada. O sea, lo divertido de escribir para mí es haber escrito y compartirlo después y discutirlo y salir al encuentro del lector. O habérmelo sacado de encima. Me gusta el momento después de haber escrito, no el momento de escribir, ¿no? Muy bien. A pesar de que dices que comentas que te cuesta un poco escribir, de verdad que admiro que seas tan versátil, porque mientras leía un poco todo lo que has escrito, me llama mucho la atención que has hecho poesía, que has hecho teatro, que has hecho libros infantiles y las dos novelas con contenidos tan realistas, ¿no? Y tan cercanos como que nos puede suceder en cualquier momento, como el caso de las despedidas. ¿Cómo haces para poder estar en tantos puntos y enfocarte en tantas cosas que son tan diferentes en ciertos aspectos? Bueno, fíjate, al final de El banquete de Platón, que no sé si lo habéis leído, bien, y si no, salid corriendo, no me escuchéis ni un minuto más porque no merece la pena. Es un libro importante y urgente de leer. Y al final está Sócrates, que no ha dormido en toda la noche, ha bebido vino todo el rato, ha discutido sobre la naturaleza, lo que es el amor, y ya le apetece hablar de otro tema. Entonces, en el último párrafo del libro, dicen que al final Sócrates discute con dos que quedan despiertos, Agatón, que es un trágico, y con Aristófanes, que es un cómico, y les dice que el saber escribir, el verdadero escritor, le tiene que dar igual escribir una tragedia que una comedia. Tiene que poder hacer las dos cosas, ¿no? Porque escribir es saber ponerse en la piel del otro, es saber reír, es saber llorar,
es saber escribir para un niño, saber escribir para una persona de tu edad, saber escribir para una persona de dentro de 100 años. Y yo lo creo así, ¿no? O sea, a mí como lo que me gusta de escribir es, cuando escribí los libros de niños es porque mis hijas eran pequeñas y quería escribir algo que pudieran leer ellas. Y cuando escribo teatro es porque me gusta de repente ver un actor o una actriz que representa una cosa que uno ha dicho o que ha pensado y lo hace suyo. Y una novela tal y un ensayo, pues eso son, no sé, escribir tiene un montón de géneros que como que casi no hay tiempo en la vida para hacerlos todos, pero a mí yo me aburriría de hacer solo una cosa, ¿no? De ser especialista en una sola cosa. Me gusta pasar por todo, ¿no? Muy bien. Y me llamó mucho la atención lo de los libros infantiles. Casualmente iba a preguntarte cómo surgió la idea. Ya has dicho que gracias a tus hijas. ¿Y continúas con ese proyecto? ¿Siguen actualmente? ¿Se pueden encontrar esos libros en algún sitio? Sí, pues en Amazon, supongo. Eso espero, vamos. Por ahí están. Muy bien. ¿Fue difícil para ti escribir tu ensayo autobiográfico, Estaciones de regreso? Pues mira, cuando escribí ese libro, yo pensaba en Montaigne, ¿no? Que Montaigne pensaba que el universo entero y la condición humana está dentro de cada uno de nosotros. O sea, que realmente no hay que explorar el mundo ni el universo, sino explorarse uno mismo y que dentro de uno mismo están las respuestas de toda la vida, ¿no? O sea, como que si nosotros nos miramos en el espejo de nuestra alma podemos ir, y si eres honesto y si te atreves a llegar a lo profundo, pues vas sacando las cosas que resuenan a todo el mundo, ¿no? Los grandes temas, de dónde soy, la muerte, la paternidad, la sensación de pertenencia, las ambiciones, las frustraciones, todo está en todos nosotros, ¿no? Todos podemos hablarle a los demás de quiénes son, hablando de quiénes somos nosotros. Y en el libro de las estaciones de regreso, que es mi libro favorito de los que yo he escrito, yo lo escribí cuando asesinaron a mi hermano pequeño, después de la muerte de mi hermano, que fue un periodo muy traumático y muy terrible, ¿no? El duelo es un aprendizaje para el que nadie te aprende. Hay dos cosas en la vida que son importantísimas y que nadie te enseña, que es a ser padre y a despedirte de un muerto, ¿no? A entender que la muerte existe. Y Montaigne tiene un gran ensayo dentro de sus ensayos que se llama de cómo filosofar es aprender a morir, ¿no? Y habla mucho de la asunción de la muerte y de cómo la incorporamos. A él se le murieron 5 hijos, a Montaigne. Y yo me fijé mucho en ese libro. A mí yo quería hacer un libro como con Montaigne, como fluyendo, como contando lo que me pasaba y usándolo casi como una terapia, ¿no? Y me puse a escribir, pues como decía Montaigne, sin dirección y sin objeto, pero hablando de mi duelo y observando mi duelo y viendo pues en qué se convertía la herida que deja pues un trauma tan grande como la muerte de un hermano, ¿no? Y sí, la verdad es que me fue grato y sobre todo fue un bálsamo. Hace 2 días, como te comenté anteriormente, tuvimos la suerte de poder reunirnos los participantes del Club de Lectura para reflexionar sobre las despedidas. De verdad que estuvimos 2 horas reflexionando sobre el libro y aportando una serie de cada uno su granito de arena y llegamos a la conclusión de que era un libro bastante interesante, real y que en algunos aspectos pues nos dejaba un poco, digamos, con buen sabor de boca ver todos los temas que se trataban, ¿no? Que no son fáciles de llevar. Y una de las preguntas que surgieron, digamos, durante el club, durante la sesión, fue ¿por qué el título de las despedidas? ¿Por qué lo llamas las despedidas?
Bueno, lo llamé las despedidas. Bueno, porque el protagonista se despide 2 veces de la misma mujer. También aprende a despedirse de su primo, que se ha suicidado. Y yo creo que en la vida, o sea, aprender a despedirse es un aprendizaje muy largo, ¿no? Y muy costoso. O sea, y aparte que la vida es mucho mejor cuando uno aprende a soltar las cosas y a deshacerse de ellas. O sea, porque a veces la gente se va de nosotros porque nos deja un amor, porque se nos muere alguien, o perdemos un trabajo que pensábamos que era la razón de ser de nuestra existencia, y como que nos agarramos y no les dejamos irse, ¿no? Y nos quedamos ahí como atrapados en agarrar aquello que se ha ido ya. Y aprender a despedirse no es aprender a decir adiós, es aprender a dejar ir, ¿no? A que las cosas se vayan y nos abandonen y quedarnos sin ellas, y saber que está bien así, ¿no? Y dejar ese espacio para que entren otras. Y bueno, pues en la novela una reflexión central es el dejar ir lo que no es para ti, ¿no? Lo que ya se ha ido. Porque lo que ya se ha ido nosotros lo retenemos, y eso es lo que es como una losa con la que carga muchísima gente que no deja ir lo que ya se le ha escapado, ¿no? Por eso se llaman las despedidas. Muy bien. Si el protagonista realmente superó el suicidio de su primo, porque creemos, durante el club estuvimos comentando que hasta que él no vuelve a ver a su primo, a su primo reflejado en el hijo de Amy, bueno, en su hijo, no se ve durante la novela que él haya superado, ¿no? Esa pérdida de su primo. ¿Ha sido así, como lo hemos reflejado, como nosotros lo hemos notado? Pues mira, no lo sé, porque, o sea, quiero decir que los libros, ¿no?, se completan cuando alguien los lee. O sea, el libro en parte es del autor y en parte es del lector, pero hay una parte del libro que pertenece al lector, que es la interpretación, ¿no? Pues cuando tú escribes un libro, tú estás transfiriendo a la mente de otra persona una serie de ideas, de personajes, de escenas, de diálogos, y el lector hace su interpretación. Nadie lee el mismo libro. Entonces, no sé, o sea, quiero decirte que si así lo habéis leído, pues está bien. Yo voy cambiando todo el rato de opinión con respecto a lo que escribo cuando escucho lo que la gente piensa de lo que he escrito, ¿no? Que es gratificante saber que la gente tiene una opinión y que lo ha leído. Sí, de hecho, por eso nos enriquece los clubs de lectura, porque es impresionante como la lectura de un mismo libro para todos tiene una visión totalmente diferente. Sí. Eso es lo más rico de todo esto. ¿Qué opinión como hombre tienes tú sobre el personaje de Diego? Opinión como hombre, interesante, ¿no? O sea, como hombre o como humano. No sé, yo creo que Diego es un personaje que duda mucho, ¿no? Muy calculador, es una persona que está todo el rato en su mente simulando todos los diferentes desenlaces que podría tener cada una de las acciones que se plantea. Y es una persona que tiene, digamos, una adherencia muy grande a lo que tiene que hacer, ¿no? Al sentido de la responsabilidad, pero un sentido como muy impuesto socialmente, ¿no? Sobre lo que tiene que hacer, ¿no? Pues eso, ganar dinero, tener casas, tener tal, no ser infiel, mantener como una apariencia y una familia como de orden, como Dios manda. Y bueno, pues tiene la presión esa de hacer las cosas bien y luego tiene la pulsión del deseo, ¿no? Bueno, pues le pasa un poco como yo creo que nos pasa a todos. Para Amy, el carácter es el destino, y eso la lleva a tener claras las decisiones importantes de su vida. Sin embargo, Diego carece
de esa personalidad. ¿Qué crees que condiciona a Diego para no tomar las riendas de su vida? ¿Su vida diaria, su rutina, por ejemplo, con su mujer, o el final trágico de su primo? A ver, yo creo que Diego es una persona, como te he dicho antes, que tiene el peso de una determinada cosmovisión, ¿no? De una determinada manera de entender cómo es la vida de la sociedad burguesa y conservadora propia del País Vasco, que es donde vengo yo, de pues te tiene que ir bien, tienes que ganar mucho dinero, tienes que tener un buen trabajo, tienes que estudiar mucho y ser, pues eso, pues hacer las cosas bien, ¿no? Dar la cara, de triunfar de la manera más obvia y más vacía, ¿no? Es que triunfar, pues tener 3 casas y ganar mucho dinero y ser un banquero y tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha asumido unos postulados y los cumple con rigor y sin salirse del camino, ¿no? Ese es lo que hace Diego en la vida. En el caso de Amy, ella sí tiene como más claras las cosas de la vida. De hecho, muchas de las cosas que se plantean en la novela, ella las logra, ¿no? Desde el primer momento ella planifica y lo logra. Y habla de las bienvenidas, que las despedidas sean cortas y las bienvenidas sean largas, ¿no? Muchas veces lo hace alusión. ¿Crees que las cosas claras hacen disfrutar más de la vida? Así como en el caso de Amy, que las tenía tan claras al principio. ¿La vida nos lo plantea de esa manera? No lo sé. Fíjate, en Valladolid yo presenté la novela con... Yo conocí a un cura que le gustaban mucho mis libros y me llamaba la atención yo por qué le gustaran a un cura mis libros, ¿no? Y entonces me llamó un día y me dice, tengo un club de lectura como las Juventudes Católicas de los Jesuitas de Madrid, una cosa como muy rara, que a mí me resulta rara, a ellos será normal, ¿no? Pero a mí me sorprendía porque no entendía que pudiese tener interés dentro de ese círculo. Y un día me llamaron pues todos estos chavales de 20 años además, y esto es un libro de la crisis de los 40, de cosas que te han pasado, y digo, ¿por qué os interesa? Y me dijeron, pues es que queremos tener matrimonios para toda la vida, queremos tener un matrimonio católico para toda la vida y el padre nos lo ha puesto como un ejemplo de todo lo que puede ir mal, ¿no? Y me pareció genial. Y yo dije, joder, este es un buen cura, hombre. Y me hice amigo de él y le destinaron a Italia, me fui a verle y tal, y luego le destinaron a Valladolid, y cuando fui a presentar esto, digo, oye, preséntamelo tú a ver lo que tienes que decir. Y pues está bien que tener un punto de vista que no sea el evidente y el obvio. Y él pensaba que Amy era un personaje absolutamente abyecto, ¿no? O sea, que Amy era una persona egoísta, que le estaba privando a su hijo de una cosa que es importante, que es saber quién es tu padre, que era una persona egoísta en el sentido de que había ido ahí, la había utilizado y había usado simplemente porque quería el semen del primer empotrador guapo que hubiese pasado por ahí en el Burning Man. Y entonces su visión no era una visión luminosa de este personaje, que a mí me encanta este personaje. O sea, como yo lo escribía, digo, wow, estoy enamorado del personaje, pero que te quiero decir que no sé si Amy es un personaje como de luz y libre y tal. Creo que también está... Yo viví muchos años en Estados Unidos y viví en un sitio muy hippie que es Austin. Y también la gente está determinado por las expectativas sociales de una cultura que busca otras cosas como la libertad, el individualismo, el hacer lo que me da la gana todo el rato,
seguir mis propias pulsiones, el vivir bajo mi propia ley. O sea, no creo que sea un personaje más libre que Diego, porque los dos al final responden al dictamen de la cultura bajo la que han crecido, ¿no? Anteriormente mencionaste algo de la música cuando estabas hablando de Montaigne. ¿Qué papel tiene la música en tu vida? Nos llamó mucho la atención todas las canciones que aparecían en la novela. ¿Qué papel tiene para ti la música? ¿Y crees que la gente que no le guste la música está enferma o digamos o...? Sí, la gente que no le gusta la música está enferma, o sea, lo tengo claro. A ver, la música... A la gente que nos gusta la música mucho... O sea, la música es como un amplificador de lo que uno siente, ¿no? Es como una caja sonora, una caja de eco que amplifica tus propios sentimientos, los hace más grandes. Cuando yo estoy alegre, pongo una canción que me hace estar más alegre todavía, ¿no? Como que estructura mi alegría, le da más potencia. Cuando quieres hacer deporte y de repente te pones una canción que ¡buah! Tal, o sea, como, voy a salir y voy a hacer un maratón directamente. O cuando estás triste y quieres estar triste pero de una manera sublimada, o sea, completamente triste. Quieres llorar lágrimas de oro casi, es como ¡buah! Tal, o sea, quiero aquí un adagio de Mahler y morirme de tristeza, ¿no? Y la música, pues, como que te conecta con tus propios sentimientos y te hace explorarlos y también te conecta con el pasado, con tu propia historia. Hay canciones, la canción del verano, de no sé qué, la canción de cuando estuve enamorado de tal, la canción de cuando mis hijas eran pequeñas y íbamos al cole, esa es se convierte en un repositorio de recuerdos, ¿no? Te lleva a muchos lugares. La música te abre puertas de otros lugares. O sea, yo me acuerdo escuchando música de Malí y de Guinea y tal, y de repente, pues, ver al otro, ¿no? A los negros de África de otra manera, como seres musicales capaces de una sofisticación que trasciende muchas de las músicas que tenemos nosotros, o escuchar música los qawwali de los pakistaníes, ¿no? De los pastún, que es una música que te acerca a Dios y te acerca a Dios de verdad, lo estás escuchando y como que se para el tiempo, ¿no? Se eleva el ser. Y no sé, es que la música es una cosa... No se puede vivir sin música. O sea, bueno, habrá gente que podrá vivir, a mí se me hace imposible la vida sin música. Totalmente de acuerdo. Si tuvieras que definir en una sola palabra tu novela Las despedidas, ¿cuál sería? Una sola palabra, qué rácana, me lo estás poniendo muy difícil. Eso ahora luego te daré un detallito que los participantes del club lo hicieron y ya verás lo bien que te va a gustar. No sé, me costó 37.000 palabras escribirla. Tengo que escoger una. ¿Cuál sería? Pues no sé, quizás el título, Despedidas. O sea. Las despedidas. Además de tus libros, claro. ¿Qué otro autor nos recomendarías? Bueno, yo he venido a recomendaros a Michel de Montaigne con furor, ¿no? O sea, creo que la vida es mejor con Montaigne. Aparte que no es un libro como que te lo lees y ya está. Y se va a tu biblioteca y tal. No, Montaigne es un libro que se queda en tu mesilla y al que vuelves constantemente, que pasa con muy pocos libros, ¿no? Que se convierten en libros de consulta y en libros de qué es lo que Montaigne me tiene que decir, ¿no? Ese diría que es un libro importante. Y el otro también lo he mencionado, que es El banquete de Platón, ¿no? Que es un libro sobre el amor, ¿no? Sobre cómo querer, sobre la naturaleza del amor. Creo que son dos libros para mí han sido muy importantes, son dos libros a los que, o sea, los libros importantes son a los que vuelves constantemente. También diría la poesía de Omar Khayyam, que es otro al que vuelvo y siempre encuentro algo. El cancionero, me encanta, El cancionero y El romancero español es otro de los libros que siempre vuelves y encuentras algo.
Te devuelve algo y te da alegría, además, te da como claridad, luz. O sea, a mí me gustan mucho los clásicos, en general, bastante más que ninguna otra cosa, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jacobo. La verdad que ha sido un honor estar contigo, acompañarte y conocerte un poco más. Es súper interesante todo lo que escribes y, por favor, así te cueste un poquito, no pares de escribir. Muchas gracias, Patricia. Queremos Patricia. muchos más libros, muchas más novelas. Gracias. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí, por haber venido y espero que os haya gustado. Y si tenéis algún ejemplar en papel, puede firmarlo, Jacobo, ¿vale? Os podéis acercar y Jacobo lo firma. Y muchísimas gracias y hasta la próxima. Y gracias, Juanjo, por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.